Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte 553 y pues vamos a hacer un repaso de las noticias que han surgido esta última semana y nos vamos a centrar especialmente en las noticias referentes a cómo se está desarrollando todo este conflicto en Medio Oriente, que ya lleva años en marcha, pero que con este ataque a Irán pues ha cobrado una nueva intensidad. Nosotros hemos titulado la conferencia de hoy Noticias de la Guerra. Hoy nos vamos a adentrar, por tanto, en todos los eventos que han ido sucediendo esta semana en relación a esto. El jueves, si Dios quiere, pues ya hablaremos de lo que hay detrás de la lucha espiritual que está moviendo pues, a las naciones en este mundo para que haya esta confrontación cada vez más global. Hoy nos vamos a centrar en lo que han sido pues, las noticias sobre el terreno, acerca pues, de Irán y de otros aspectos también interesantes. Bueno, por tanto nos vamos a basar en este apartado hoy, principalmente vamos a tratar esto. Una vez más, este enunciado: Estados Unidos y Occidente ya están trabajando para doblegar al mundo y ayudar a Israel a vencer al Islam y a construir el tercer templo en Jerusalén, para que el Papa lidere el nuevo orden mundial desde allí. Esto, de forma esquemática, es el planning que tienen trazado pues, estos poderes que están trayendo este nuevo orden mundial. Aquí tenéis pues, la profecía, la de Daniel 11, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Os pongo en amarillo pues, la interpretación de todo esto. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Vamos a repasar, por tanto, esta antigua profecía de Daniel 11, escrita hace 2600 años, que vemos cumplirse hoy en día con toda precisión. Bueno, pues la primera sección es esta, el primer subapartado. Estados Unidos y Occidente se han venido preparando para traer un nuevo orden mundial que liderará al papado desde el tercer templo de Jerusalén. Todo esto ahondaremos el jueves. Vayamos a ver en primer lugar un vídeo acerca de cómo Donald Trump ha estado opinando de su ejército y cómo pues, lo pone por encima, muy por encima de todo el resto. Vamos. So with your help and hard work, we're making America great again, and we're doing it much faster than we thought, and it's better, stronger, and our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short-term. Short-term. Thank you. They're great. You know, we all together, in my first term, we rebuilt our military. And I didn't know I'd be using it so much in the second term, but we have a military like no other. It's not even close.
Bueno, hay que reconocer que aquí Trump pues tiene razón. El ejército de Estados Unidos es el primer ejército del mundo, bastante por encima del resto. Es lo que hemos estado viendo estos últimos años y de momento no para de demostrarlo, desgraciadamente. Bueno, vemos también en este sentido como Europa es otro poder occidental que juntamente a Estados Unidos pues está trayendo este nuevo orden mundial. Bueno, pues se está armando hasta los dientes. Dice Europa, epicentro del rearme global. Las importaciones de armas se disparan un 210% en los últimos 10 años. Y desde luego, pues Europa se está rearmando hasta los dientes. Bueno, están preparándose pues, para traer este nuevo orden mundial a la Tierra. Deben de tener ejércitos que puedan acometer esta misión. Estados Unidos y Occidente están dando alas a Israel para que construya el tercer templo. Esto es también lo que estamos viendo estos últimos tiempos, como ese viejo empeño de Israel de construir el tercer templo para que venga su Mesías, tirando por el suelo las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca. Bueno, pues es algo que también interesa a Occidente, también interesa a Estados Unidos y especialmente al Vaticano, que tiene la intención de instalarse ahí cuando se decrete el nuevo orden mundial. Por tanto, todo esto se está, digamos, pues trabajando para que pueda ser una realidad que, bueno, pues ahora se está apoyando a Israel para que Israel haga ese trabajo sucio y luego, pues ahí se instale el papado con la ayuda de Estados Unidos. Vamos a leer las noticias que traemos en este sentido. Tucker Carlson, criticado por afirmar que Javad incita la guerra contra Irán para construir el tercer templo. Jacob Berman, portavoz de Javad, afirmó que el expresentador de Fox News estaba difundiendo un peligroso libelo de sangre. Bueno, libelo de sangre se refiere este dirigente judío, bueno, pues a unas acusaciones que se les hacían a los judíos en la Edad Media, a los cuales pues se les acusaba incluso de secuestrar niños para hacer sacrificios y con la sangre de estos niños, según se les acusaba, pues hacer el pan ácimo de la Pascua. Bueno, evidentemente todo esto formaba parte de esos tiempos tan negros de la Edad Media, pero en todo caso, pues este dirigente judío usa esta expresión para arremeter contra Tucker Carlson por haber dicho una obviedad, que Israel, y concretamente estos ortodoxos judíos, esta Javad pues es una rama de esta ortodoxia judía, pues están trabajando día sí día también para que finalmente este tercer templo sea una realidad. Y la guerra con Irán pues forma parte de esta agenda, desde luego, debilitar a las naciones que tienen alrededor musulmanas para que no se opongan a ese mandato divino que según ellos tienen. Vamos a ver lo que nos dice, lo que hemos seleccionado. Javad ha estado impulsando de una manera bastante sutil, a menos que se mire con atención, la reconstrucción del tercer templo, afirmó. No se trata solo de grupos yasídicos de Brooklyn y no se trata solo de soldados de las fuerzas de defensa israelíes. Sorprendentemente, también hay muchos líderes evangélicos estadounidenses, sionistas cristianos, cuyo principal objetivo es reconstruir el tercer templo. Bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces de cómo ese protestantismo americano ha sido infiltrado desde hace ya muchos años por los jesuitas y los ha llevado pues, a interpretaciones totalmente erróneas de la Biblia y de las profecías, y han llegado a pensar estos protestantes americanos, muchos de ellos, que antes de que venga Jesús en su segunda venida va a ser necesario que Israel, bueno, pues se recomponga como nación plenamente y construya el tercer templo, y ahí se vuelvan a oficiar sacrificios. Bueno, Tucker Carlson, ante esta disyuntiva, pues hace un comentario muy acertado. Vamos a leerlo. ¿Cómo podría un cristiano estadounidense o cualquier cristiano pedir la construcción de un templo cuya propia existencia niega a Cristo, quien dijo claramente, y los cristianos creen esto, es un punto central de la fe, yo soy el templo, añadió? Bueno, evidentemente, cuando Jesucristo dio su vida por la humanidad, ese templo, que era una enseñanza de lo que haría el Mesías cuando viniera a la tierra, pues ya dejó de ser operativo, ya no tuvo ninguna misión que ejercer, ya no tenía sentido. Por tanto, el tercer templo, reconstruir ese templo judío para hacer esos sacrificios que anunciaban al Mesías venidero, ya no tiene sentido porque el Mesías ya vino. Pero bueno, ellos todavía están empeñados en esa situación. Os hemos seleccionado también esto de la entrevista. Al parecer, en el monólogo, estaba en cuestión unos parches que, según Carlson, algunos soldados israelíes llevan con la imagen del templo judío.
No quedó claro cómo Carson llegó a la conclusión. Bueno, esto lo he cortado aquí. En todo caso, centraba la atención en la entrevista a esos parches, ya sabéis, que llevan en el hombro algunos soldados que están operando en Gaza, acerca de ese gran Israel dibujado con el mapa de lo que abarcaría y, bueno, pues en plan insignia lo llevan cosido a su uniforme. Bueno, pues en relación a esto nos dice lo siguiente en la entrevista. La insinuación de que Jabhat está detrás de la guerra en Irán es un peligroso libelo de sangre, declaró Berman. El enfoque de Jabhat es alentar las mitzvot, las buenas acciones, para traer más bondad al mundo y acelerar la llegada del Mesías, mientras se vive responsablemente en el presente. La visión mesiánica es de paz y armonía para todos. Bueno, esto realmente no se lo creen ni ellos, ¿no? Porque saben perfectamente que para que venga su Mesías precisamente va a tener que estar construido el tercer templo, según antiguas profecías del Talmud que tienen, pues, en fin, muy claras en su mente. Así que están trabajando activamente desde hace años para no solamente haber construido el Estado de Israel en 1948, sino para que el tercer templo sea una realidad, echando por tierra esas mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el Islam, y pues generando la Tercera Guerra Mundial, sin duda, o llevándola, en todo caso, a su clímax. Así que de paz nada, ellos saben por lo que están. También nos dice, Bermans también señaló que los parches en cuestión no provienen de Jabhat. Él decía que no venían de ellos. La coalición judía republicana compartió una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitando la tumba del Rebbe de Lubavitch, el rabino Menachem Mendel Schneerson, que fue el que fundó este grupo de estos ortodoxos judíos, este Jabhat. Jabhat, en serio, escribió la destacada comentarista católica de Nashville, Emily Zanotti. ¿A dónde vamos desde aquí? ¿Los judíos están poniendo drogas de control mental en tus bagels, Tucker? Bueno, estos comentarios, el destapar toda esta situación, muy conocida por mucha gente, pero que todavía una gran mayoría desconoce de las intenciones de Israel, pero no solo de Israel, sino también de Occidente, de construir ese tercer templo para que se instale ahí el papado, que es lo que quiere Occidente, y finalmente ese papado dé la bienvenida al anticristo en Jerusalén. Bueno, pues todo esto, desde luego, a los católicos no les hace ninguna gracia porque están directamente implicados en toda esta situación. Tampoco a los judíos, porque están también implicados en traer esta situación. Con lo cual, bueno, pues cuando se tocan verdades, enseguida pues saltan al cuello pues, los que están directamente implicados tantas veces. La siguiente noticia en relación a cómo se está dando alas a Israel para que construya el tercer templo, un tercer templo el cual finalmente va a usar el papado, es esta. Isabel usa la guerra para cerrar la explanada de las mezquitas en pleno Ramadán. Nos están asfixiando a los palestinos. Bueno, poco a poco los van asfixiando. Ahora, de momento, ya han cerrado la explanada, ese lugar tan sagrado para ellos, y más en un momento como el Ramadán. Nos dice en este tercer viernes de Ramadán, que solía ser el más concurrido, con una afluencia que oscilaba entre los 180.000 y los 300.000 fieles que peregrinaban hasta la sagrada mezquita de Al-Aqsa. El año pasado fueron unos 120.000. Bueno, esto debían ser unas escenas impresionantes. Los palestinos musulmanes se han encontrado un panorama insólito. La explanada luce absolutamente desierta, cuando años atrás el tumulto abarrotaba el recinto en ese día, el más importante del mes sagrado del Islam. La explanada de las mezquitas es uno de los lugares más volátiles de Oriente Medio y también escenario de tensiones políticas entre palestinos e israelíes. Tensiones en el recinto, que es también sagrado para los judíos, porque creen que allí se levantó el segundo templo, derivaron en varias ocasiones en el pasado en escaladas bélicas e incluso en el estallido de la Segunda Intifada. Es muy triste, decía pues un peregrino palestino que estaba estos días en Jerusalén. Vine hace una semana para visitar a mi familia y me encuentro todo cerrado, no solo Al-Aqsa, tampoco puedo ni pasear por la ciudad vieja. Sin embargo, en la parte oeste judía de la ciudad está todo abierto. ¿Es realmente por seguridad? Claro, porque se les está diciendo a los musulmanes que han cerrado todo aquello y la explanada de las mezquitas por seguridad. Pero vemos aquí cómo el barrio judío está en pleno funcionamiento. Se pregunta Sam, un palestino que vive en Chicago y ha regresado a su ciudad natal para pasar el Ramadán en familia. Los viernes solía venir con mi padre, mis tíos y mi abuelo, dice con cierta melancolía. Para él y muchos palestinos, el Ramadán es más que un rito religioso,
es tradición, es identidad y es cultura. Bueno, pues los palestinos, y especialmente los que viven en la zona de Cisjordania y concretamente en la zona de Jerusalén Este, pues tienen los días contados en ese lugar, porque ya vemos, y esto es un paso más, el de cerrar la explanada de las mezquitas, vemos claramente la intención de Israel pues de irlos acorralando hasta que ahí pues sean un recuerdo, ya no formen parte de todo aquello. Israel pues ha puesto la directa. Vamos a ver ahora un vídeo acerca del cierre que ha acontecido, que explicábamos ahora, en la explanada de las mezquitas. Es el tercer viernes de Ramadán e Israel ha tomado una medida excepcional. No solamente ha prohibido el acceso a la ciudad vieja de Jerusalén a todo el que no sea residente en ella, sino que ha cerrado todo el complejo de la mezquita de Al-Aqsa. Por eso decenas de palestinos se han congregado hoy aquí frente a la puerta de Damasco para rezar mirando a ese lugar sagrado. Se quejan de que Israel está aprovechando este conflicto regional con Irán para imponer aún más restricciones sobre los palestinos. En este Ramadán no solo se han limitado los permisos para que los palestinos de Cisjordania puedan entrar a Jerusalén, sino que además hoy el acceso ha estado totalmente vetado para ellos. Israel argumenta que estas son medidas de seguridad para todos, no solamente para los palestinos. También hoy se va a prohibir el acceso de los judíos al Muro de los Lamentos para rezar en sábado. Bueno, por esta puerta de Damasco pasamos nosotros hace pues un par de semanas. En fin, había empezado ya el Ramadán y desde luego había un ambiente totalmente efervescente por parte del mundo musulmán. Bueno, pues ahora se les han cerrado ya totalmente las puertas y ya no pueden acceder a su tercer lugar más sagrado para ellos. Desde luego todo esto va avanzando en esta agenda. El siguiente apartado que os traemos hoy es este. Estados Unidos y Occidente están dando alas a Israel para que construyan el Gran Israel, debilitando al Islam opositor. Bueno, pues Israel, para poder construir ese tercer templo, pues está en el empeño primero de debilitar a todo el mundo musulmán, a sus vecinos, ¿no? Y bueno, pues fruto de esto pues, es la situación que estamos viendo, sin ir más lejos, pues en Irán, ¿no? Esto es un nuevo paso en esta agenda para debilitar al mundo musulmán y pues tener finalmente pues, el camino libre para poder construir ese tercer templo pues, sin la amenaza de 2.000 millones de musulmanes y poder pues, instalarse ahí, aunque ya sabemos que Israel va a salir mal parado de toda esta situación y el que se va a instalar pues, va a ser el Vaticano, el Papa que haya en ese momento para dirigir el nuevo orden mundial y al cabo de pocos años dar la bienvenida al anticristo. Estamos realmente viviendo las últimas escenas de este mundo, sin duda alguna. Están cumpliéndose las profecías delante nuestro. Bueno, pues en relación a esto, a este gran Israel, vamos a ver las siguientes noticias, todo lo que ha acontecido en esta guerra que se está desarrollando en Medio Oriente. Emergente eje Modi-Netanyahu, con Irán como primer acto del plan del Gran Israel. Bueno, en este periódico se menciona una vez más, ¿no?, la intención de Israel de crear ese Gran Israel. Con todo acierto, pues entienden que este ataque a Irán forma parte pues, de este objetivo de Israel de construir el Gran Israel y finalmente hacer el tercer templo en la explanada de las mezquitas. Dice, Israel ha demostrado ser un agente destructivo en Oriente Medio. Claro, no van a parar de destruir a toda la oposición musulmana hasta que consigan su objetivo, con la ayuda de Estados Unidos y de Occidente, por supuesto. Y si no, pues veamos esta noticia acerca de cómo la OTAN está apoyando plenamente ya pues, el ataque a Irán. Rutte, el presidente o el dirigente máximo de la OTAN, asegura que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene un apoyo masivo en la OTAN. Alega que la OTAN está para proteger a sus miembros, pero también es una plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder. Pues vaya declaración más lamentable, ¿no? Ya no se esconden absolutamente de nada. O sea, han puesto, igual que Israel, han puesto también la directa, pues tanto Estados Unidos como Occidente. Saben que el tiempo que queda es corto. Evidentemente, la segunda venida de Jesucristo va a ser en el otoño del año 2031. La venida del anticristo tiene que ser un poco antes, un año y pico antes, y por tanto ellos saben que les queda poco tiempo. La agenda cada vez se va apretando más y han puesto la directa, ya no se esconden de nada, cada vez son más claros en sus declaraciones. Siguiente noticia, en relación también a esto, a cómo Europa pues, está apoyando totalmente a Estados Unidos en ese ataque.
Von der Leyen se posiciona al lado de Estados Unidos e Israel en la guerra de Irán. No debe derramarse ni una lágrima por el régimen iraní. Pues vaya declaraciones también, ¿no? Está Von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea. Nos dice, muchos iraníes han celebrado la desaparición del ayatolá Jamenei. Ha incidido la presidenta de la Comisión, que ha dejado otro mensaje muy relevante. Europa no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial, ya desaparecido, ya da por finiquitado el antiguo orden mundial, por tanto, bueno, esquemas claros no pueden ser. Vamos hacia un nuevo orden mundial y Europa se lava totalmente las manos, porque Europa está del lado de Estados Unidos, como no puede ser de otra manera, porque Europa también está bajo la influencia papal. Todo esto lo veremos el jueves, pero vemos como las cartas están ya cada vez más encima de la mesa. Vamos a ver el vídeo de estas declaraciones de Von der Leyen acerca de Irán. You will hear different views about whether the conflict in Iran is a war of choice or war of necessity. But I believe this debate partly misses the point, because Europe must focus on the reality of the situation, to see the world as it actually is today. And I want to be clear, there should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. And many Iranians inside the country and across Europe and the world have celebrated Ayatollah Khamenei's demise. They hope that this moment can open a path towards a free Iran. And I think the people of Iran deserve freedom, dignity, and the right to decide their own future. Bueno, pues declaraciones absolutamente clarificadoras de cada uno en qué posición está. Estados Unidos, respaldado por Occidente y por Europa, y la OTAN, pues están de lleno trabajando para traer el nuevo orden mundial. No hay ninguna duda de eso. Con esto no queremos decir pues, que Irán sean buenos o que Rusia sean buenos o que China pues, sean especialmente buenos. Todos están metidos en el mismo tipo, digamos, de trifulca por temas pues, de poder económico y de influencia mundial. Ninguno de ellos está pues, luchando por la verdad o por traer a este mundo la luz necesaria para prepararse, para dar finalmente la bienvenida a Jesucristo en su segunda venida. Ninguno de ellos está trabajando para esto. Están trabajando todos para la venida del anticristo, sabiéndolo o no, directa o indirectamente, pero todos están en el mismo empeño, al menos sus élites. Vamos a ver, por tanto, acerca, en primer lugar, de Irán, cómo se ha desarrollado pues, esta semana todo este conflicto. Y en primer lugar, pues os traemos esta noticia, mapas y números de la primera semana de guerra en Medio Oriente. Bueno, aquí tenéis pues un mapa para que nos podamos hacer una idea, pues así a vista de pájaro, pues de lo que han sido los ataques estos últimos días, desde que empezó la guerra con Irán. Bueno, pues vemos realmente dónde están concentrados, ¿verdad? En Irán especialmente, también en Israel, en la zona de Líbano, porque Israel está atacando el Líbano, y también pues algunos en Arabia Saudita, en Kuwait, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos y uno en Omán. Bueno, pues esto es el panorama visto de una forma gráfica. Vamos ahora a adentrarnos un poco en algunas noticias que han acontecido estos últimos días. Israel lanza otra oleada de ataques a gran escala contra Teherán e intensifica los bombardeos sobre Beirut. Bueno, ya sabéis que en el Líbano pues hay esa situación, Líbano siendo una nación que no quiere meterse en líos, pero entre su población tiene gente de Hezbollah, está infiltrado Hezbollah en el Líbano y por tanto Israel ataca al Líbano entero para deshacerse de esa milicia pro-iraní. Vamos a ver lo que os hemos seleccionado. Por su parte, Irán ha respondido con nuevas oleadas de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región, aunque buena parte de esos proyectiles han sido interceptados por los sistemas de defensa de Israel y de varios países del Golfo, entre ellos Arabia Saudita, Qatar y Kuwait. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que el país está preparado para una guerra prolongada y aseguró que desplegará en próximas fases del conflicto una nueva generación de armamento estratégico que aún no ha sido utilizado a gran escala en el campo de batalla, sin dar más detalles.
bueno, Irán sigue amenazando. De momento lo que se ha visto es que pocas bajas han podido causar en el enemigo, pero bueno, están plantando cara. Siguiente noticia es esta. Irán asegura que ha atacado un petrolero de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y tiene el estrecho de Hormuz bajo control. Irán ha concretado que no ha cerrado el estrecho, pero ha atacado al menos a otro petrolero, el Athens Nova, que calificó de aliado de Estados Unidos y que ardió al ser alcanzado por 2 drones. Bueno, pues el tema del estrecho de Hormuz, desde luego, pues a día de hoy sigue pues cerrado, por ahí ya no circulan barcos, por lo que se está reportando, y por tanto, pues todo esto está teniendo un impacto ya directo en lo que es la economía de Occidente y de otros sitios del mundo, por supuesto. Todo esto lo veremos el jueves y nos vamos a adentrar un poco en toda esta cuestión. Siguiente noticia es esta. La guerra entre Estados Unidos e Irán amenaza con trasladarse al ciberespacio. Expertos alertan de posibles ciberataques. Bueno, Irán desde luego va a usar todas las herramientas posibles, como ya lo está haciendo Occidente, para poder debilitar al enemigo. Nos dice el Canadian Centre for Cybersecurity, advierte que es muy probable que Irán responda a las operaciones militares de Estados Unidos e Israel con ataques digitales dirigidos contra gobiernos, empresas e infraestructuras críticas. Bueno, todo esto pues, va a traer caos, desde luego, a Occidente. La empresa de ciberseguridad española, Panda Security, señala que el phishing vinculado a crisis geopolíticas creció en torno a un 40% en 2025. En este sentido, avisan de que este tipo de vulnerabilidades puede generar un efecto dominó. Si un proveedor tecnológico o una empresa que presta servicios a otras compañías sufre una intrusión, el problema puede escalar y afectar a decenas e incluso cientos de organizaciones conectadas a esa infraestructura. Bueno, el conflicto tiene muchas ramas, por supuesto. Rusia también pues, se está involucrando, por lo visto, en este conflicto, según nos reporta la agencia de noticias Reuters. Dice, Rusia está proporcionando inteligencia iraní para atacar a las fuerzas estadounidenses, informa el Washington Post. Está ayudando a la inteligencia iraní pues, para que puedan fijar mejor los objetivos donde se encuentran pues, los objetivos a atacar de Estados Unidos. Nos dice, Rusia está proporcionando a Irán información sobre objetivos que incluyen la ubicación de buques de guerra y aviones estadounidenses en Oriente Medio, informó el Washington Post el viernes, citando a 3 funcionarios familiarizados con la inteligencia. Bueno, pues es un hecho realmente, preocupante porque vemos cómo poco a poco se va enredando todo, ¿no? Y Rusia y China, que tienen interés en mantenerse al margen de momento, en no recibir pues, el impacto directo del Rey del Norte, de esta coalición de Estados Unidos y Occidente, junto con el Vaticano como poder espiritual, las sociedades secretas, etcétera, como hemos explicado ya tantas veces, bueno, pues Rusia y China de momento no quieren entrar en confrontación directa, pero poco a poco pues no van a tener más remedio. Desde luego, si cae Irán, pues va a ser un golpe muy duro para Rusia y especialmente pues para China. Ya vimos la semana pasada cómo una buena parte de su petróleo viene de Irán. Siguiendo con el mismo tema, la noticia siguiente nos dice esto, la mano de Putin en la guerra. Rusia ayuda a Irán con inteligencia para sus ataques a Estados Unidos, según el Washington Post. Expertos consultados por el diario recordaron que Irán solo posee unos pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades especiales del Kremlin supondría una enorme ventaja, y coincidieron en que sus primeros ataques han sido muy precisos y sofisticados. Bueno, parece que efectivamente Rusia los está ayudando a la hora de posicionar pues, los objetivos a atacar, las coordenadas exactas. Bueno, la siguiente noticia, siguiendo con Irán. Trump se enroca y lanza otro aviso a Irán. No habrá acuerdo a menos que se rindan incondicionalmente. El presidente de Estados Unidos asegura que después de que se elija a un gran líder, su administración trabajará incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción. Bueno, esta semana, hace pocos días, pues ya se ha elegido a un nuevo líder en Irán, al hijo de Ali Khamenei. El jueves hablaremos de él y de toda esta situación y realmente vamos a presentar datos interesantes acerca de todo esto, ¿no? Y cómo se ha ido trabajando, desde luego, todo desde hace ya tiempo. Bueno, pues lo dejaremos para el jueves. La noticia continúa de esta manera. El líder estadounidense también señala en la misma publicación
que Irán tendrá un gran futuro después de la intervención estadounidense, porque lo harán económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Así Trump ha hecho un juego de palabras con sus propios eslogans, MAGA, Make America Great Again, y ha acuñado unas nuevas siglas para definir su trabajo en Irán. Hagamos Irán grande de nuevo, MIGA, ha expresado en su publicación. Bueno, qué nivel más lamentable, ¿no?, que hay en este mundo. Realmente la humanidad ya no da para más, desde luego. Y finalmente, pues la noticia nos decía esto: mientras en Irán se amilanan, mientras en Irán no se amilanan, la Guardia Revolucionaria ya ha advertido este viernes de que el país está preparado para una guerra prolongada y ha asegurado que empleará nuevas armas estratégicas en futuras operaciones. Operaciones, por cierto, que serán avaladas por China y Rusia, que ya han verbalizado su apoyo. Bueno, pues todo se va complicando, ¿eh? Bueno, estamos viviendo, tal como dijimos la conferencia pasada, pues unas escenas que vienen ya como mínimo del 11 de septiembre de 2001, anteriores, porque anteriormente ya se ha estado trabajando en todo esto, pero que ha ido avanzando en escenas que se han ido sucediendo y bueno, pues poco a poco todo va cobrando nueva intensidad y cada vez pues se van involucrando de una forma más directa países con potenciales para destruir la Tierra muchas veces. Es decir, que todo esto nos está acercando pues a una situación que ya va a ser insostenible y que va a dar la bienvenida al nuevo orden mundial. Todo esto lo vamos a ver, si Dios nos da vida, en pocos años. La siguiente noticia: guerra en Irán y última hora del ataque de Israel y Estados Unidos en directo. Israel destruye el cuartel de la Fuerza Espacial de Irán, que bombardea radares de Estados Unidos en el Golfo. Sí, porque, en fin, de momento Irán pues, ha causado bastante daño en todo lo que son esos radares carísimos, esparcidos por todo Oriente Medio, mediante los cuales pues Estados Unidos puede fijar sus objetivos, son los ojos del ejército estadounidense. Bueno, pues Estados Unidos ha contraatacado y, según se nos dice aquí, han destruido pues, el centro operativo que estaba causando tanto destrozo. Bueno, os dejo aquí pues, por si lo queréis. Vamos a leerlo porque viene a relatar también algo que ha sucedido esta semana. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se ha reproducido en el 9º día desde el inicio de este conflicto, cuya escalada se extiende ya por buena parte de Oriente Medio. Las infraestructuras energéticas iraníes se han convertido en el blanco de los ataques de Israel, que este fin de semana ha entrado en una segunda fase donde no ha dejado de atacar casi de forma ininterrumpida Irán. Su capital, Teherán, amaneció el domingo envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo, después de que la aviación bombardeara por primera vez depósitos de combustible, que según Israel eran usados por las Fuerzas Armadas iraníes para operar la infraestructura militar. Durante la tarde, estos bombardeos a gran escala han sido dirigidos, entre otros objetivos, al cuartel general de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria iraní, donde aseguran que se controlaba un satélite con el que operaba el Estado de Israel y sus residentes. Bueno, pues están infringiendo un gran daño en todo lo que es pues, la infraestructura energética de Irán. Todo esto pues, va a hacer que, una vez más, los precios del petróleo escalen y traiga crisis pues, en Occidente y en todo el mundo. Todo esto lo hablaremos el jueves. Finalmente, la noticia dice esto: en Irán, la Asamblea de Expertos, formada por clérigos encargados de elegir al nuevo líder supremo iraní, anunciaron que ya han elegido al sucesor del asesinado Ayatollah Khamenei, aunque su nombre todavía no ha sido revelado. Bueno, ahora ya sí que ha sido revelado y es el hijo de Ali Khamenei. La noticia llega después de días de presiones de varios ayatolás para acelerar el proceso, en el que ha intentado influir el presidente estadounidense Donald Trump, para que no se elija al hijo del líder fallecido, Mojtaba Khamenei, que figuraba entre los favoritos. Bueno, pues este Mojtaba Khamenei es el que ha salido, se ha leído como un desafío directo pues, a Estados Unidos y al ataque que están efectuando con Israel. Sin ir más lejos, el propio Trump se refirió este domingo al sucesor al asegurar que no durará mucho en el cargo si no obtiene su aprobación. Estas palabras, en cambio, chocan con las pronunciadas por el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, que rechazó cualquier injerencia extranjera. No permitiremos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder, sentenció. Bueno, pues Irán, de momento, no se amilana, como leíamos antes.
En relación a esta semana, con lo que ha acontecido con la guerra, la OTAN vuelve a interceptar un misil iraní sobre territorio turco. Bueno, pues Irán está intentando involucrar a las naciones vecinas en este segundo incidente de este tipo en solo 5 días, lo que marca un patrón de desvío o ataque deliberado por parte de Irán hacia territorio de la OTAN. Bueno, pues poco a poco todo esto parece que se va extendiendo. El régimen iraní amenaza a Europa. Señala que si alguno de sus países se involucra en la ofensiva, debe asumir que será un objetivo legítimo de Teherán. Bueno, pues ya vemos aquí asomar las orejas del terrorismo, que ya se ha hablado tantas veces desde hace tantos años en este canal, como esto sería una consecuencia de todos estos planes de Occidente y de Israel de, bueno, en fin, atacar Medio Oriente para finalmente construir el tercer templo, pues una consecuencia va a ser terrorismo en Occidente, no nos quepa ninguna duda. Nos dice, ya hemos informado a los europeos y a todos los demás que deben tener cuidado de no involucrarse en esta guerra de agresión, ha dicho al respecto el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht Ravanchi, al medio France 24. Y bueno, pues dicho y hecho, vemos esta noticia también de esta semana. La policía noruega informa de una explosión en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Oslo. Bueno, pues esto puede ser solo un pequeño aperitivo de lo que quizá pueda venir a Europa y a Occidente a causa pues, de la respuesta iraní a todos estos ataques. La Guardia Revolucionaria iraní anticipa una guerra prolongada en Medio Oriente. El conflicto ha comenzado a extenderse a múltiples frentes, desde el Golfo Pérsico hasta el Líbano, mientras el cierre del Estrecho de Hormuz y los ataques contra las infraestructuras energéticas generan preocupación por el impacto en el comercio mundial de petróleo y gas. En este contexto, la advertencia de la Guardia Revolucionaria sobre una posible guerra de 6 meses refuerza la percepción de que el conflicto podría transformarse en una confrontación prolongada entre Irán, Israel, Estados Unidos y sus aliados regionales. Desde luego, si esta guerra dura 6 meses es para ponerse a temblar, porque vamos a sufrir las consecuencias de una manera brutal en nuestro día a día, no nos quepa ninguna duda. Bueno, hay gente desde luego que lo está pasando peor, tampoco hay duda de eso, pero una cosa pues no quita la otra. Bueno, pues nos dice en la siguiente noticia, y seguramente pues para responder a la preocupación de los mercados, pues vemos la siguiente declaración de Donald Trump que ha acontecido hoy mismo. Trump dice ahora que la guerra contra Irán es prácticamente terminada o está prácticamente terminada. El presidente de Estados Unidos justifica los ataques y amenaza a Irán con una respuesta aún más dura si intenta retomar las hostilidades. Bueno, pues Trump, supongo que pues para calmar los mercados, pues ha hecho esta declaración hoy mismo de que la guerra no va a tardar tanto en terminar. Bueno, veremos lo que sucede. Todo apunta a que no va a ser una guerra de 3 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la ofensiva contra Irán está prácticamente terminada. En una entrevista telefónica concedida a la cadena CBS, ha dicho también: no les queda nada, militarmente no les queda nada, se acabará muy rápido. Bueno, él piensa pues que el armamento iraní está a punto de acabarse. En medio de una presión económica creciente por el cierre del Estrecho de Hormuz, Trump ha dicho que la guerra avanza mucho más rápido que el calendario previsto, pocos días después de haber señalado que los ataques contra territorio iraní se alargarían entre 4 semanas y 5. El presidente estadounidense ha dicho también que piensa tomar el control del Estrecho de Hormuz entre la península de Arabia e Irán, una de las principales rutas comerciales mundiales de combustible. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Todo esto pues está causando preocupación en los mercados y Trump, pues para intentar enfriar pues la situación, ha hecho pues esta serie de declaraciones. Desde luego, el controlar el Estrecho de Hormuz no es algo que dependa exclusivamente de Estados Unidos, depende también de Irán, porque Irán, por muy debilitado que esté y poco armamento que le quede, siempre puede llegar a tirar pues algún petardo, que como decimos aquí, pues algún petrolero que pase por ahí y volver a detener el tráfico por esa zona, ¿no? Con lo cual vemos que realmente la situación está muy complicada. También esta noticia de hoy mismo nos dice: ¿está Donald Trump considerando un reclutamiento militar para Irán? Lo que sabemos. Bueno, vamos a leerlo. Dice: Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, apareció en el Sunday Morning Futures
de Fox News con María Bartiromo el 8 de marzo, hablando sobre la guerra de Irán, el aumento de los precios del combustible y la ley SABE. Las madres están preocupadas por el reclutamiento, por ver a sus hijos e hijas involucrados en esto. ¿Qué quiere decir sobre el plan del presidente para las tropas en el terreno?, preguntó Bartiromo. Bueno, pues le preguntó a Leavitt que dijera, en fin, qué intenciones tenía Donald Trump de desplazar tropas terrestres a Irán, americanas. Nos dice, el presidente Donald Trump sabiamente no descarta opciones, respondió Leavitt. También se hizo eco de sus comentarios de una sesión informativa anterior, afirmando que tener tropas sobre el terreno no forma parte actualmente del plan, que consiste principalmente en una campaña aérea. El presidente, como comandante en jefe, desea seguir evaluando el éxito de esta operación militar. La guerra ha matado hasta ahora a 7 estadounidenses, al menos 1.230 personas en Irán, casi 400 en el Líbano y al menos 11 en Israel. Bueno, pues la gente está muriendo como moscas y desgraciadamente más que va a morir, porque todo esto no ha hecho más que empezar. Todo esto irá a más y va realmente a comportar pues, que haya grandes bajas de población en este mundo. Cuando se establezca el nuevo orden mundial, la población mundial desde luego habrá notado pues, una gran reducción. Esto se ha hablado muchas veces y va a ser uno de los motivos por los cuales pues, el mundo va a intentar ponerse de acuerdo en andar todos juntos, ¿no? Porque verán que todo esto no lleva a ninguna parte. Bueno, todo esto pues, hace referencia también a lo que está pasando en Irán. Una vez más, ¿no? Sabemos que en la profecía bíblica sale en varios puntos, y uno de ellos pues, son estas profecías que están en Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, referentes a Gog y Magog. Ya sabéis que en Gog y Magog pues, se relata una situación que todavía no ha acontecido, en la cual pues, Rusia, acompañada de una serie de naciones, entre ellas Irán, pues van a atacar en un momento determinado a Jerusalén, a Israel, y en ese momento pues, van a ser destruidos tanto Rusia pues, como se supone pues, Irán y las naciones que la acompañen. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, se ha hablado muchísimas veces, ¿no? Y de momento pues, no queda claro. Desde luego podría apuntar a que sería pues, después de la imposición del nuevo orden mundial y ya en relación a las escenas finales de este mundo cuando acontezca el Armagedón. Podría ser un momento en el cual podría acontecer esta profecía, pero no hay que descartar tampoco que pudiera acontecer antes de la instauración del nuevo orden mundial en la primavera del 2028, cuando salga pues, promulgada esa ley dominical. Bueno, veremos cómo va desarrollándose todo. Hay profecías que de momento no tenemos suficientes datos para ubicarlas exactamente en su momento. Podemos tener sospechas, podemos tener intuiciones, pero de momento el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Irán, en un momento determinado del futuro próximo que nos viene, pues juntamente con Rusia va a atacar a Israel. Vamos a seguir avanzando en esta sección en la cual estamos viendo pues, cómo Israel sigue en su empeño de construir ese gran Israel y lo está haciendo pues, debilitando a todas las naciones musulmanas. Bueno, en Gaza el problema sigue vigente. Vamos a ver esta noticia. Un palestino encerrado en Gaza desde hace 2 años dice no han frenado los ataques, pero con el efecto Irán se olvida lo que está ocurriendo aquí. Ata Akras lleva casi 3 años encerrado en la Franja de Gaza. Vivió en España durante 18 años y días antes de los ataques de Hamás, el 7 de octubre de 2023, tuvo que viajar hasta Gaza para visitar a su madre enferma. Ata ya no pudo salir de allí y a día de hoy sigue viviendo en la Franja. Bueno, qué situaciones personales también más duras, ¿no? Bueno, dentro de estos conflictos globales no olvidemos nunca que hay personas metidas en todo esto y las personas, desde luego, están sufriendo. Esto es una oportunidad también para el mundo entero, ¿no? Estas escenas tan difíciles que nos vienen por delante, pues va a hacer que muchas personas levanten su mirada y se planteen seriamente, pues, en fin, qué está aconteciendo, ¿no? Y si hay algo más detrás de todo esto, que puedan avanzar en definitiva a nivel espiritual, ¿no? Dios lo permite también por esto, ¿no? Para que las personas puedan tomar su decisión, porque si sabe Dios que si estas personas siguieran con su vida normal, pues tantas veces eso no ocurre, la gente va siguiendo su día a día sin levantar jamás la mirada. Bueno, nos dice la noticia, los niños no tienen colegio, hay muchos heridos, muchos enfermos que necesitan tratamientos médicos.
La frontera con Egipto sigue cerrada. La ayuda humanitaria entra muy débil, no es diaria y no llega a todas las familias. Mi mujer y yo llevamos varios meses esperando una caja, denuncia. Bueno, pues una caja de ayuda, claro. Bueno, pues vemos cómo en Gaza se está pasando realmente muy mal. También en Cisjordania, como no han cesado los ataques. Nos dice un ataque de colonos israelíes en Cisjordania deja 3 palestinos muertos. Un ataque de colonos israelíes en Cisjordania, ocupada, dejó 3 muertos, dijeron el domingo autoridades palestinas y el ejército israelí en el segundo incidente registrado en 2 días. La violencia en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, se ha disparado desde el ataque del grupo islamista palestino Hamas contra Israel, que desencadenó la guerra de Gaza en octubre de 2023 y ha continuado a pesar del alto el fuego. Bueno, pues la situación en Cisjordania también avanza hacia una resolución a favor de Israel, está claro. También el Líbano, Israel se ceba con el Líbano, casi 400 personas muertas, entre ellas 83 niños desde el inicio de la guerra. Los niños también están muriendo pues, de forma masiva. Bueno, si estos niños fueran europeos o estadounidenses, ¿os imagináis la reacción que habría en el mundo? Bueno, pues una vez más, pues esa doble vara de medir, ¿verdad?, en todas las cosas de esta tierra. Esta tierra da asco, desde luego, y Jesús en su segunda venida va a venir a poner remedio a todo esto, va a dar por finiquitados todos estos poderes que están actuando de esta forma tan injusta y tan tremenda en estos últimos tiempos. Siempre ha sido así, pero es que hoy en día no, pues todavía se hace más sangrante todo lo que está sucediendo. Nos dice, se calcula que hay entre 300.000 y 700.000 personas desplazadas a causa de los combates entre el ejército israelí y Hezbollah. Además, un número informe de Human Rights Watch asegura que el uso de fósforo blanco en zonas residenciales. Nos dice el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el pasado 28 de febrero y que ha puesto en jaque a toda la región de Oriente Medio, está teniendo un efecto especialmente devastador en el Líbano, donde se han reanudado los combates entre Hezbollah y el ejército israelí. También en Siria, el ejército sirio acusa a Hezbollah de abrir fuego en el suroeste del país. Por si éramos pocos, pues salió la abuela, como se suele decir vulgarmente. Y realmente es lo que ha acontecido también pues, esta semana en Siria. No tienen suficientes problemas los de Hezbollah de enfrentarse a Israel, que además han abierto un frente con Siria. Ya sabéis que Hezbollah pues, son musulmanes chiitas y en Siria pues, están ahora dirigiendo el país los musulmanes sunitas, que bueno, pues no se tienen ninguna simpatía, con lo cual pues, ahí se abre o se ha recrudecido ese frente que ya hace tiempo que está en marcha también entre Líbano y Siria. Bueno, os dejo aquí la noticia por si lo queréis leer. Sabemos también pues, de esa profecía de Isaías 17, del 1 al 3, en donde se decía que Damasco sería un montón de ruinas. Bueno, Jordania también está viéndose implicada en todo esto. Misiles iraníes atacan un campamento militar alemán en Jordania con tropas de Estados Unidos, según Der Spiegel. Bueno, esto es una base que hay militar del ejército alemán en Jordania. Ya sabéis que Jordania es un aliado de Israel y de Occidente, y esta Jordania, que ya salía en las profecías como aliada de estos países, pues ha recibido también ataques de Irán esta semana. Bueno, pues todo se va complicando también para Jordania, pero sabemos que Jordania no va a recibir los ataques del Rey del Norte, es algo que estaba profetizado. Bueno, pues aquí os dejo la noticia. Bueno, con la excusa del Estado Islámico, una vez más, pues se han creado toda esta serie de bases, tanto en Jordania como en Irak y otros países de la región, por parte de Estados Unidos y Occidente, pues para poder enfrentar estas últimas escenas que estamos viviendo de estos últimos tiempos, en las cuales pues, Israel, empujado por Occidente, va a, bueno, pues a destruir a lo que es el Islam más radical. Todo esto, todas estas bases se han hecho para algo, no solamente para controlar el petróleo, sino también para controlar toda la región y poder hacer el tercer templo. También Irak, ¿no? Ha habido pues, ataques, un ataque aéreo mata a 4 combatientes vinculados a Irán en Irak. Bueno, Irak es una zona donde se hace un difícil equilibrio entre los chiitas, que están a favor de Irán, y los sunitas, que están a favor pues, del resto del mundo árabe
y muchos de ellos pues, están a favor de entenderse con Estados Unidos. Bueno, pues Irak, una nación que no ha levantado cabeza desde que fue invadida por Estados Unidos ya hace tantos años. También Egipto, otro país que vendría a formar parte de ese gran Israel, siempre en la cuerda floja también. Nos dice: contrabando de armas y drogas desde Egipto presenta un serio riesgo para la seguridad de Israel. Bueno, pues Israel no le hace ninguna gracia que a través de una serie de contrabando ilegal, pues Egipto esté suministrando armas pues, al mundo musulmán radical que está viviendo en Israel, en la zona palestina. Bueno, pues todo esto augura problemas también entre Israel y Egipto cuando llegue el momento. Siguiente noticia acerca de Arabia Saudí. ¿Por qué la guerra con Irán podría traer ¿por qué la guerra con Irán podría no traer la normalización que Israel espera? Bueno, muchos dicen pues, que Arabia Saudita, que es enemiga de Irán, porque Arabia Saudita es sunita y Irán son chiitas, bueno, pues como se odian entre ellos, pues muchos dicen, muchos analistas, que, en fin, Arabia Saudita pues le interesa ser aliada de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Porque mientras vayan contra Irán, pues ya les va bien. Pero estos mismos articulistas, según se nos relata en esta noticia, olvidan que la mayoría de la población de estas naciones del Golfo están totalmente en contra de Israel, y por tanto no está nada claro que Arabia Saudita, si se produce un ataque a la explanada de las mezquitas por parte de Israel, pues se quede en una situación imparcial. Al contrario, esa población, esa mayoría de población que está totalmente en contra de Israel, se habla de más de un 80%, bueno, pues desde luego reaccionaría ante eso. Es decir, que en el momento que si Irán llega a caer, si el régimen de los ayatolás llega a caer, eso no quiere decir que Arabia Saudita mantenga su alianza incondicionalmente con Israel. Todo indica, por tanto, que cuando Irán pues, se haya debilitado, ¿no? Pues los que van a quedar también a batir pues van a ser todas estas monarquías del Golfo, que cuando caigan las mezquitas de Al-Aqsa pues van a reaccionar de la peor manera. Eso está clarísimo. También Turquía, bueno, pues se ha visto involucrada, ¿no? En la situación de Irán, como hemos visto antes, pero también se ve amenazada porque se están rearmando las bases que tiene Grecia en el mar Egeo. Nos dice: Turquía denuncia un rearme de las islas del mar Egeo en mitad de la guerra en Irán. Bueno, con la excusa de que la isla de Chipre, que está al sur de Grecia, al sur de Turquía, bueno, pues recibió un misil aparentemente pues de las milicias de Hezbollah en el Líbano, pues con esta excusa, pues la OTAN y concretamente pues Grecia está fortificando militarmente pues toda esa zona, ¿no? Con lo cual Turquía se ve amenazada. Bueno, nosotros sabemos que todo esto, como vemos en esta noticia, os dejo aquí la noticia por si la queréis leer, pues realmente vemos como Turquía siempre está metida en toda esa situación, ¿no? Sabemos por profecías que Turquía no va a acabar nada bien. Nos dice: la Segunda Guerra de Irán, perspectiva turca. Ankara quiere que el régimen de los ayatolás en Irán siga existiendo, no por simpatía hacia la República Islámica de Irán ni hacia la Revolución Islámica, sino para evitar la incertidumbre de un nuevo régimen y la posible disolución del régimen iraní. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, elogió al líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, y el 1 de marzo de 2026, tras enterarse de su eliminación, expresó sus condolencias. Bueno, Turquía está haciendo pues, un difícil equilibrio en la zona pues, para no salir trasquilada de toda esta situación. Os dejo también el artículo porque si no nos vamos a alargar mucho. Si lo queréis leer, os lo dejo aquí para que podáis profundizar en todo esto. Bueno, Turquía, las profecías indicaban que realmente al final de los tiempos tendría un papel determinante también y que acabaría mal, desde luego. Bueno, vamos ahora pues, a ver el tema de la guerra que ha acontecido también, que está aconteciendo entre Pakistán y Afganistán. Una guerra que también, según todo indica, pues, está siendo empujada y dirigida pues, por intereses occidentales que están intentando enfrentar estas dos naciones. Bueno, Afganistán, sabemos que ahí está mandando un régimen talibán
Y vamos a leer la noticia porque nos da datos interesantes. Nos dice: Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses, donde ambas partes se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que comparten. Aquí vemos pues la frontera entre Afganistán y Pakistán. Nos dice: la guerra entre Pakistán y Afganistán, un polvorín de intereses ocultos para Estados Unidos, Rusia, China e Irán. Bueno, todo indica efectivamente pues que Pakistán, siendo la única nación musulmana con bomba nuclear, pues es interesante desde luego para Israel y para Occidente que esta nación esté distraída en otros conflictos y no pueda centrar su mirada en lo que está pasando en Medio Oriente y con este intento de Israel de hacerse con toda esa zona. Bueno, pues una manera de conseguir que Pakistán se distraiga es pues enfrentándolo con Afganistán. Pensemos y recordemos una situación muy curiosa que aconteció. Recordemos que el ejército de Estados Unidos salió de la nación afgana de una forma totalmente precipitada, sorprendente, siendo tan poderoso Estados Unidos, pues prácticamente fue expulsado de ahí a toda prisa. Eso ya sonó raro, desde luego, ¿no? Ya uno veía que había algo que no encajaba en toda esa situación, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer lo que nos dice esta noticia, porque es interesante. Dice: para Estados Unidos, Afganistán supone un quebradero de cabeza desde su apresurada retirada del país en 2021, tras más de 20 años de intervención occidental. El orden que Washington había impulsado en Kabul se desmoronó en pocas semanas de ofensiva talibán, que tras tomar de nuevo el control del país, recuperó gran parte del armamento abandonado por los norteamericanos. Y atención a esto, un armamento que de hecho han utilizado en su contraataque contra Pakistán este mismo viernes. Bueno, pues ya empiezan a cuadrar las piezas, ¿verdad? Estados Unidos se va a toda prisa de Afganistán, deja ahí todo ese armamento, deja ahí a todos esos talibanes para que cuando sea el momento, pues enfrentarlos contra Pakistán, para que entre los dos pues se maten y se distraigan y puedan, por otro lado, pues ir acometiendo esas escenas en Medio Oriente sin la oposición ni de Pakistán, sobre todo, y también de Afganistán, por supuesto. Bueno, pues una vez más vemos realmente cómo las piezas del puzzle pues se van jugando de una manera absolutamente magistral, por desgracia. Aquí hay inteligencias que no son humanas, como siempre por detrás, pues trayendo todas estas situaciones. La siguiente sección es esta: Estados Unidos y Occidente van a por Rusia, China y a por todos aquellos que se opongan al nuevo orden mundial. Bueno, pues esta semana hemos visto publicado esto. El presidente Putin dice que quizá ha llegado el tiempo de parar el suministro de gas a los mercados europeos. Bueno, pues Rusia está jugando también sus cartas para poder hacerse respetar en este mundo que está viniendo, este nuevo orden mundial, en el cual pues Rusia se le da un papel que ellos de momento no quieren asumir. Bueno, pues lo hemos hablado muchas veces, su relación que tiene todo esto con el tema también de la Iglesia Ortodoxa rusa y su negativa a aceptar el liderazgo del papado como el líder moral a dirigir este nuevo orden mundial. Y también China, vemos la noticia que ha surgido esta semana. China reafirma el principio de una sola China y promete combatir el independentismo taiwanés. Bueno, pues ellos siguen enfrascados con lo de Taiwán. Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán una parte inalienable de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la reunificación con la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949. El primer ministro chino, Li Qiang, ha realizado estas afirmaciones al presentar su informe anual de trabajo ante la Asamblea Nacional Popular, cuya sesión anual se inauguró este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde subrayó que China avanzará en la reunificación nacional y aplicará a fondo la estrategia general del partido para resolver la cuestión del Taiwán en la nueva era. La nueva era, habla aquí China. Esto es interesante también. Vamos a ver qué es esto de la nueva era. En el lenguaje político chino significa la etapa actual del país bajo el liderazgo de Xi Jinping, en la que China quiere consolidarse como gran potencia y resolver asuntos pendientes como Taiwán.
Bueno, solo ya con esta declaración podemos ya tener la certeza de que China, cuando llegue el momento, se va a enfrentar a Estados Unidos y a Occidente para poder hacerse respetar en Taiwán. Sabemos que China va a perder esa batalla, igualmente Rusia, y que finalmente se va a establecer el nuevo orden mundial. Y referente pues ahora a todas las naciones latinoamericanas, lo que está aconteciendo también ahí, vamos a hacer un repaso rápido y con esto pues ya daremos por concluida la conferencia de hoy. Estados Unidos anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra grupos criminales designados como terroristas. El secretario de Defensa de Estados Unidos dice que América Latina está en peligro de perder sus valores occidentales y cristianos por la migración masiva. Siguen pues evangelizando, entre comillas, a las naciones de Latinoamérica para que se alineen con estos nuevos tiempos que trae el nuevo orden mundial que trae Estados Unidos. En relación a esto, Trump anuncia una nueva coalición militar en Latinoamérica contra los cárteles. Una vez más, con la excusa de luchar contra la droga, pues están movilizando ejércitos en América Latina para que las naciones que de momento se oponen al nuevo orden mundial pues vayan cayendo una detrás de otra. Y pues ahora, para más INRI, han hecho esta especie de coalición entre estas naciones latinoamericanas y el presidente Donald Trump y Estados Unidos, y bueno, pues cada vez van empujando más y apretando más para que todo esto sea una realidad. Trump reitera sus amenazas a una Cuba en ruinas. Podría ser una toma de control amistosa o no. Bueno, pues una manera de hablar fuerte y que es lo que está siendo característica ya cada vez más habitual en estos tiempos que corren. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Desde luego, pues viendo las noticias, el repaso que hemos hecho hoy, al final hemos ido un poco rápido porque si no nos hubiéramos alargado mucho. Las noticias son infinitas, ¿no? Hay innumerables situaciones que están aconteciendo, pero aquí lo importante, pues en definitiva, es entender que las profecías de la Biblia se están cumpliendo, que cuando esos antiguos profetas de hace pues más de 2000 años hablaban de la situación que acontecería en el mundo antes de la segunda venida de Jesucristo, pues esas situaciones que describían son exactamente las que estamos viendo hoy en día. Y en esas situaciones se avisaba de que habría un poder apóstata que al final de los tiempos recuperaría el poder mundial, europeo y mundial, y a partir de ahí pues darían la bienvenida al anticristo, a ese ser que vendría haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida y que por tanto pues daban una descripción muy detallada de todo esto. Cuando uno compara lo que está sucediendo con esas profecías, no queda ninguna duda de que las profecías bíblicas se están cumpliendo una vez más delante nuestro. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Os dejamos como siempre las páginas oficiales donde podéis encontrar pues, todas las conferencias que se han ido presentando a lo largo de estos años, detalladas para que podáis profundizar en temas diferentes, igualmente importantes para prepararse ante todo lo que nos viene encima. Y finalmente, pues daros las gracias a los que ayudáis a este canal a seguir adelante y también pues desear que esta conferencia haya sido de vuestro interés. Emplazaros al jueves si queréis, ahí pues haremos un repaso ya más enfocado a lo que está realmente detrás de todos estos acontecimientos, a la batalla espiritual que hay por detrás y cómo pues el Vaticano y estos poderes tras bambalinas están moviendo los hilos para llevarnos a todos a una situación que, desde luego, si supiéramos exactamente en qué consiste, tantas personas saldrían corriendo de tantos sitios donde están metidas. Bueno, pues todas estas conferencias se hacen con la intención de que la gente pueda tener el máximo de información posible para libremente poder tomar cada uno de nosotros pues, nuestras determinaciones de cómo enfocar nuestra vida, pero al menos luchar contra esta opacidad imperante por todos sitios, esa propaganda oficial que nos tiene tantas veces pues, contra las cuerdas y contra la cual es necesario luchar, sobre todo en los tiempos del fin. Jesús ya nos decía que se propagará este evangelio por todo el mundo y finalmente vendrá el fin. La verdad tiene que llegar a todas partes. Así que nada más, desearos lo mejor y hasta el jueves si Dios quiere. Sábado 14 de marzo a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta Las vacas alazanas de Silo.
4 vacas rojas deben superar la prueba que unos rabinos les harán para ser una de ellas apta para cumplir un propósito que hasta ahora no han conseguido en 2000 años. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 22 63.